Un family office es una forma de organizar el patrimonio, que tiene dos características principales. Uno es la profesionalización y otro es que tiene un plan. Es decir, son profesionales que estructuran el ahorro de una familia, por eso se llama family office, en torno a una empresa, suele ser una empresa patrimonial, que lo que hace es pues, destinar los recursos de esa familia, normalmente derivados de una empresa familiar, en distintas inversiones. ¿Cómo invierte en una startup? Pues invierte primero si le encaja dentro de su plan, es decir, la familia alrededor de su patrimonio pues decide unos objetivos financieros de rentabilidad, rendimientos a generar, riesgo a asumir, y en función de esas características deciden o no invertir en startups, y así es como lo hacen. Primero, dentro de ese plan tiene que estar enmarcado lo que es la inversión en pequeñas empresas innovadoras. Una family office debe invertir en startups. Hay muchos motivos siempre, pero yo destacaría 4 o 5 motivos que creo que son fundamentales. El primero es la rentabilidad, es decir, la inversión en startups tradicionalmente, y si se ha hecho, o sea, históricamente, aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, si se ha hecho los deberes, digamos que va a tener más rentabilidad porque también tiene más riesgo. El grado de mortandad de las empresas emprendedoras es muy alto, pero también el riesgo, el retorno que tiene es superior a cualquier otro tipo de inversión. Podríamos decir que es el activo de inversión más rentable que existe. Sin embargo, también una de las características que provoca que un family office invierta y por qué debe invertir en un family office es por contribuir a su región. Normalmente un family office invierte en aquellas startups que están cerca de su área geográfica. Yo, por ejemplo, tradicionalmente siempre invertía en startups que estuvieran a 1 hora conduciendo de mi despacho, ¿no? Es algo bastante poco profesional cuando estamos hablando de profesionalizarlo, pero es bastante bueno porque el family office, como veremos, se implica en la gestión. Por lo tanto, el siguiente motivo es contribuir a su economía, a la economía de su región y al cambio de su modelo productivo. ¿Por qué no decirlo? Porque las startups siempre provocan un cambio de modelo productivo. Otra de las situaciones también es, pues, por estar la empresa familiar, porque un family office siempre suele tener una empresa familiar que es de su origen, ¿no? Su leitmotiv, o de dónde proviene, ¿no? Ese family office, pues le ayuda también a acercar la innovación a esa empresa familiar. El family office es una buena herramienta para, sin ser la empresa familiar la que invierte el family office en determinadas oportunidades de inversión más innovadoras y pueden ser del mismo sector que la empresa familiar, por lo tanto está acercando la innovación. Y diríamos que esas son las características que yo destacaría de la inversión en startups o los motivos que hacen que un family office debe invertir en una startup. ¿Por qué una familia que tiene una empresa, imagínate, un empresón, ¿no? ¿Por qué el dueño de Mercadona, podemos decirlo, quiere invertir en otras empresas innovadoras? Son estos los motivos que te he dicho. Hay un motivo también económico, financiero, que es la diversificación. Si tú pones todos los huevos en la misma cesta, te arriesgas a que esos huevos se rompan. ¿Qué hace el family office? Dice, bueno, me voy a dedicar, por ejemplo, a invertir en inmobiliario, voy a comprar pisos y alquilar. Siempre la familia es reticente a estos cambios en la empresa familiar porque dicen que claro, una empresa siempre es más rentable que invertir en pisos. Un piso, ten en cuenta que te va a dar una rentabilidad del 4,5% por alquiler, mientras que una empresa familiar te está dando entre un 12 y un 30%. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las crisis, o porque toda empresa tiene su ciclo de vida, es decir, llega un periodo de madurez, esa empresa pues tiene problemas financieros y sin embargo la familia sigue teniendo un patrimonio, tiene un sustento. No solo eso, sino que además, si se hacen bien los deberes, esta empresa family office puede ayudar haciendo préstamos a la empresa familiar, le ayuda, no dependiendo de la banca, que ya sabes que la banca te da el paraguas cuando no llueve y te lo quita cuando va a llover. Pues aquí pasa lo mismo. Por eso la empresa familiar o el family office, aquellas empresas que tienen ya un volumen suficiente, diversifican a través de su family office. Luego también hay otro concepto que es el de la venta de la empresa familiar. Muchas veces la empresa familiar se acaba vendiendo y sin embargo el nexo aquel que era la empresa familiar para esa familia, pues sigue siendo el family office. O sea, sigue siendo el círculo donde se ha compartido patrimonio entre primos, entre hermanos, y sigue siendo el nexo aunque se venda la empresa familiar. ¿Qué diferencias de inversión encontramos entre el Venture Capital, un Business Angel y un Family Office, ¿no? Que al final estamos hablando que los tres actores, ¿no? los tres agentes de inversión
invierten en las mismas empresas, ¿no? Invierten en sus mismos estadios primeros de desarrollo, en estadios incipientes. Realmente Venture Capital y Family Office suelen ser profesionales, mientras que el Business Angel no, es una persona que pues, muchas veces lo tiene como una afición, ¿no? Es decir, como un pasatiempo o como simplemente pues, una parte de su patrimonio la destina a esta inversión, pero no ejerce una labor profesional de análisis, de generación de deal flow, de análisis de oportunidades. Es decir, digamos que el Business Angel en este punto es menos profesional que un Venture Capital y un Family Office que ya tienen gente dedicada a ello. A nivel de sectores en los que invierte, pues el Business Angel y el Family Office suele ser más generalistas, salvo que de la empresa familiar al Family Office pues derive la necesidad de buscar un sector concreto, que se quiere buscar ese sector, pues si es una empresa agroalimentaria, pues buscar un sector igual agro para buscar esa innovación, ese acercamiento de la innovación, pero no suele ser el caso. Suele ser, normalmente el Family Office suele invertir en sectores más amplios, mientras que el Venture Capital suele ser especialista en tecnología, en biotecnología, en servicios, incluso a veces en actividad productiva, manufactura, ¿no? Pero ¿ves? Aquí vemos otra diferencia. Business Angel y Family Office es más parecido en cuanto a sus sectores, pero en el caso del Venture Capital no es así, es más concreto, ¿no? Van más al tiro. La última característica que yo destacaría es la capacidad financiera. El Business Angel pues tiene poca capacidad financiera, salvo que sea una persona pues, que sea económicamente muy amplia, ¿no? Pero sin embargo el Family Office y el Venture Capital sí que tienen mayor capacidad financiera, y eso se nota mucho en las rondas posteriores. Un Business Angel suele invertir en una primera ronda y no hacer acompañamiento en futuras rondas, mientras que el Family Office y el Venture Capital suelen hacer acompañamiento. Y estas son las características de las diferenciadoras que yo destacaría de estos tres agentes. Un Family Office define sus objetivos de inversión. Primero define unos objetivos financieros genéricos, ¿no? Como decía al principio, rentabilidad, riesgo a asumir, rentas que se quieren generar. En base a eso se hace una selección de activos de inversión. Está el activo empresarial, que es el que estamos hablando ahora, que puede ser en distintos estadios de desarrollo, pero también tenemos activos inmobiliarios y activos financieros. Suele haber estas tres áreas de inversión. En el caso de empresarial se suele definir o empresas ya consolidadas, industriales o de servicios, pero ya con facturación que suele estar por encima de los 3 millones de euros, 3-5 millones de euros. Lo normal es que un Family Office potente ya esté invirtiendo en empresas que facturen unos 20 millones de euros. En el caso del Venture Capital o la inversión en startups es diferente, ya vamos a facturaciones muy incipientes y ahí es cuando ya se definen unos objetivos de inversión. Unos objetivos de inversión que van, como hemos hablado, desde la geografía, que suele ser local, pero hay Family Offices que pues, deciden invertir a nivel incluso europeo, ¿no? La fórmula de inversión, si quieren tomar una participación, normalmente se hace minoritaria, pero con unos, digamos, poder de gestión o poder de decisión importante, se reservan unas materias, esto ya es más parte legal, ¿no? Pero también se suele definir sectores, como os comentaba también, pues depende de la empresa familiar, a veces se buscan sectores similares, en otros casos pues se definen sectores más genéricos. El tecnológico siempre es el preferido porque tiene mayor capacidad de crecimiento, de generación de valor, además con una menor inversión. Es decir, se va definiendo un pool de características que hacen que al final, cuando al Family Office le llegan esas oportunidades de inversión, él ya puede decidir qué desea analizar y qué no, ya tiene por lo menos unas herramientas, porque si no te puedes volver loco. Tener en cuenta que más o menos un Family Office está recibiendo entre 150 y 300 oportunidades de inversión en startups al año, y esto hace que tu carga de trabajo la tengas que optimizar muy bien. Lo primero es poner un buen filtro, es decir, has definido muy bien tus objetivos de inversión y por lo tanto vas a ir a por ello. En el caso de los emprendedores siempre les digo que lo ideal es conocer esos objetivos de inversión, pero esto es muy difícil, porque el Family Office suele ser algo, tiene una parte de privacidad que no enseña todas sus cartas por discreción, ¿no? Porque no se sepa un poco, no se haga público dónde invierte y demás. Ahí es googlear, yo siempre recomiendo googlear para ver las participadas que tiene. Cualquier inversor genera un buen deal flow con una exposición pública, pero el Family Office tiene ahí un hándicap, que es que no suele tener esa exposición pública. Entonces yo siempre utilizo un truco que es asociarte con alguien que te genere ese deal flow.
Por ejemplo, mucho family office pues invierte en un venture capital, en un fondo de inversión en startups, a cambio de que le permitan coinvertir con el fondo. También con una aceleradora, por ejemplo, puede asociarse, puede intervenir, puede participar en la aceleradora y la misma aceleradora ya le va generando ese deal flow. Otra forma de hacerlo también es pues, asociarte pues, con una red de business angels o un deal club, ¿no? Lo que se suele llamar pues, un pledge fund, o ya donde tú colaboras con otros agentes, pueden ser business angels, venture capital, y un poco se diluye tu exposición pública entre mucha gente y te acaban llegando esas buenas oportunidades. Además son oportunidades pues, que ya han tenido un primer filtro y te facilitan mucho el trabajo. Por lo tanto, mi recomendación siempre es asociarte con alguien del sector que te pueda generar ese deal flow y que si encima te aporta ese primer filtro, pues ya mucho mejor. Los family office establecen unos criterios que al principio son muy profesionales y luego van cayendo, porque la inversión en startups siempre he tenido un problema, que es la subjetividad y la suerte. La subjetividad a la hora de ver el primer criterio, que para mí es el fundamental, que es el equipo, es decir, si una persona quiere llevar un proyecto para que se lo inviertan, lo primero pues que irá seguramente se acicale un poco, ¿no? Se peine, pues saque su currículum, ¿no? Pone en valor su capacidad de llevar adelante ese proyecto, porque es la única manera, es la única garantía que tiene un inversor para que ese proyecto llegue a buen puerto. Es decir, es la perogrullada de siempre, no es lo mismo una buena idea llevado por un mal equipo que una mala idea llevado por un buen equipo, porque ese equipo, esa mala idea la acabará transformando en una buena idea, pero un mal equipo, una buena idea, si no tiene capacidad de ejecución, si no tiene el know-how para hacerlo, es muy difícil que la lleve a buen término. Por lo tanto, el primer criterio siempre va a ser el equipo. Y ahí por eso siempre digo yo que es muy subjetivo, pero es la realidad. Es decir, tenemos el family office, en este caso concreto, tiene que ser un buen psicólogo, saber ver que esa persona va a tener las capacidades, lo primero, que eso se lee en un currículum, pero las habilidades para emprender un proyecto que no es un camino de rosas. Lo siguiente, por supuesto, es, por lo tanto, su sector, si es el sector que encaja dentro de sus objetivos financieros, el estadio de desarrollo de ese proyecto, ¿no? Hay family offices que ya buscan pues, en rondas posteriores, no en presemilla, no muy incipiente, sino que ya haya tenido un camino, y sobre todo cómo ha llegado a ese camino. ¿Y para qué es el dinero que ingresan? ¿No? ¿Para crecer o para cubrir deudas? Hay que ver, hay que tomar unos criterios y en base a esos criterios es como se invierte. Y entonces cada family office define sus criterios, pero principalmente yo destacaría el de equipo, el de idea, que sea una idea, como diría algún compañero, sexy, ¿no? y que esté en un sector que también tenga, que sea atractivo para el family office y su estrategia de inversión. Yo siempre digo que no es bueno el inversor cheque en blanco, es decir, que te da el dinero y te llama a los 4 años para que le devuelvas el dinero más la rentabilidad. En ese punto creo que hay muy poco ya inversor actualmente. Lo que suele haber, el family office sobre todo, suele tener una intervención activa. El family office suele tener un buen network, ¿no? Entonces lo que intenta es aportar esa red de contactos a esa startup, suele tener un buen pulmón financiero. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una época difícil y ahí es donde ese family office tiene la capacidad de apoyar o dar soporte en la búsqueda o dar financiación adicional a la startup. Suele tener un know-how porque el family office siempre se ha generado a partir de una empresa familiar y por lo tanto tiene capacidad de gestión, de poder ayudar. Otra cosa es qué grado de intervención se pacta con la startup. Normalmente la startup pues suele haber un puesto en el consejo de administración, suele haber un reporting que al principio es muy intenso, ¿no? Suele ser mensualmente, luego pasa ya trimestralmente para ver cómo va la startup, y suele haber un contacto, yo digo, de café. Por eso buscamos, los family offices buscamos inversiones geográficamente cercanas para poder irnos y en una hora tomarnos el café. Entendemos que el emprendedor pues tiene que, esa hora que dedica a nosotros, a veces es mejor que la dedique a vender, ¿no? Pero para nosotros es necesario hacer ese seguimiento y el emprendedor yo creo que muchas veces lo agradece, por tener un lugar al que contarle sus penas, pero también porque el día de mañana, si hace falta esa financiación, pues tenga pleno conocimiento el family office. Dicho esto, yo digo siempre que no hay que el family office no tiene por qué tener, digamos,
tomar el 100% de las decisiones de la startup, porque si no, cuando las cosas vayan mal o haya que dar el tirón de orejas a ese emprendedor, es complicado o ya eres parte de esas decisiones que has tomado. El emprendedor tiene que tomar sus decisiones y su camino. La startup, el Family Office tiene que estar detrás para ayudar en la toma de alguna de las decisiones, pero la decisión siempre es del emprendedor, es decir, aquí hay dos personas que no deben mezclarse. Y por lo tanto, ahí es donde yo siempre recomiendo que haya un grado de intervención justa y adecuada, pero que no vaya más allá de la propia gestión del día a día de la startup. Un Family Office, cuando define su plan de inversión, ya sabe el dinero que va a destinar en los próximos, normalmente son 4 años, es un periodo de inversión. Un Family Office tiene un periodo de inversión de 4 años y luego un plan de desinversión de 6 años. ¿Qué ocurre? Por lo tanto, lo que hace principalmente en su plan es sencillo. Si dice, yo tengo, imaginar, 400.000 euros para invertir en startups, lo voy a partir entre 4 y voy a invertir una startup por año. Pero eso es muy difícil de ejecutar porque te pueden venir 2 oportunidades de inversión muy buenas en una semana y no venir ninguna en año y medio. Pero bueno, por lo menos ya te da una sensación o un objetivo, ¿no?, de decir, bueno, vamos a poner en marcha el circuito de búsqueda de oportunidades de inversión. De esta manera, pues luego también está la parte de acompañamiento. Yo siempre digo, invierte poco en muchas y acompaña a aquellas buenas, ¿no? Entonces, ¿cómo invierte un Family Office? Yo siempre digo, siempre apunto que el número bueno de inversión en startups suele ser entre 8 y 15 inversiones para un Family Office, en distintos aportes económicos que se hace. Entonces, pues bueno, tienes que abrirte un proceso de búsqueda, de generación de deal flow, que es como el que habíamos hablado, invertir poco, ¿no?, pues un porcentaje pequeño, dedicando casi pues un 25% del capital que ibas a destinar a estas 8 o 15 oportunidades, y conforme va pasando el tiempo y tú te vas informando, acompañar en rondas posteriores. Y esta es la manera de gestionar tu portfolio de inversión. Cuando tú ya has cumplido tu primer ciclo de inversión, empiezas a ver que alguna ya está madura para poderte salir y cuando empiezas a salirte vuelves a retomar un ciclo de inversión. Realmente el ciclo de inversión es continuo, es una espiral que vas acompañando, y lo que haces es pues cuando empiezas a desinvertir ya estás invirtiendo en las siguientes, o estás acompañando a otras que ya están más maduras. Entonces, esto es lo que hace que tú entres en una rueda y vas invirtiendo. Cualquier inversor tiene que tener vocación de salida, es decir, no tiene que tener voluntad de permanencia, porque las startups son grandes consumidores de capital, grandes consumidores de financiación, y siempre van a crecer, y por lo tanto tú cada vez vas a ser más pequeñito. Si la startup tiene éxito, que creo que uno siempre tiene esa vocación de éxito. Entonces, podemos afirmar que tenemos una estrategia cuando llega un momento que tú sabes que ya no tienes más capacidad de acompañamiento, porque ya entras en rondas muy grandes, y por lo tanto llega tu momento de salida. En ese momento de salida, pues puedes o bien dirigirte al comprador, o bien dirigirte a los emprendedores, o bien dirigirte a un tercero. Es decir, un comprador me refiero al fondo que entra en esa ronda, ofrecerle que puede optar a más porcentaje del pastel o de la startup, de lo que optaría con solo esa ampliación de capital que se va a realizar, esa ronda que se va a realizar. Eso es bastante atractivo porque si tú le aplicas un pequeño descuento sobre el valor que va a entrar, ellos siempre van a querer coger más participación. Incluso a veces entran varios fondos y siempre hay alguno que le hubiese gustado tener más parte y no puede, entonces de esa manera sales. La otra opción es los propios emprendedores que te compren tu participación porque han hecho caja o por cortesía o porque se ha pactado. Muchas veces hay un pacto de liquidez, de liquidación, que llegado el momento, pues a ti se te vas a sacar al valor que se haya estipulado o con un valor que tú hayas establecido. Y esas son las vías de salida que tiene un Family Office de su inversión. Lo que yo digo es que hay que estar atentos y saber cuándo es tu momento de salir, porque si pasa ese momento puedes quedarte ahí in eternum o en mucho tiempo, y es una pena porque tienes un gran activo en tu portfolio de inversión que no lo puedes hacer líquido. Y perderíamos esa rueda que hablaba de rotación de los activos de inversión, que siempre es interesante realizar el valor para tu valor que vaya creciendo y tengas más oportunidades de búsqueda de otras inversiones.